continuando con el estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 12, ya hemos tenido dos reflexiones, dos estudios en este capítulo y continuamos estudiando este capítulo de Romanos. Brevemente hacemos un recuento de Romanos, hablando que en los primeros 11 capítulos está muy bien descrita, muy bien ilustrada qué es la salvación, partiendo de la condición espiritual del hombre, yendo a la condenación merecida por su pecado, partiendo también desde el punto de vista que necesitamos un Salvador, un sustituto, que solamente a través de la fe puede ser adjudicada, puede ser acreditada, puesta a nuestra cuenta la justicia, las buenas obras, la vida justa que Cristo vivió, y por eso es que hoy podemos tener salvación. Y llegamos al punto de Romanos capítulo 12, donde hay una transición de cómo fuimos salvados a cómo vivir la vida una vez que somos salvados. Entonces, Romanos capítulo 12 comienza diciéndonos: hermanos, les rogamos por la misericordia de Dios, por el Evangelio, por las buenas nuevas de salvación que ustedes han recibido, que entreguen su vida completamente, que rindan completamente su vida al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es el culto racional, el culto lógico, el culto que se deriva de un encuentro con el Señor. También veíamos que la manera en que eso sucede es a través de un proceso de transformación que comenzó en nuestro interior y que va exteriorizándose a través de una transformación visible de nuestras motivaciones, de nuestra cosmovisión, de nuestra manera de ver la vida y por lo tanto de nuestra conducta y forma de vivir, con todo lo que tiene que ver con expectativas, motivaciones en la vida. Entonces, la semana pasada vimos algo también importante que se deriva de esa experiencia en el Señor, y es el hecho de que desde el momento que entendemos quiénes somos en el Señor, que todos somos iguales en el Señor, recibimos la misma gracia, el mismo mensaje, el mismo perdón, no hay oportunidad en nosotros, no hay cabida para vivir una vida arrogante, orgullosa, donde nos vanagloriemos por encima de otro. Sin embargo, veíamos la semana pasada que hay una tendencia natural en el ser humano precisamente a eso. ¿Por qué? Porque hay un gozo y un deleite de tú sentirte que estás por encima del otro. Y decíamos la semana pasada que el orgullo no obra solo, no es algo que ocurre solamente en mi interior, sino que tiene que tener un punto de comparación con alguien más. Yo soy más que, yo estoy por encima de, yo hago algo que el otro no hace. Y veíamos que cuando entendemos el Evangelio, todo eso debe quedar completamente crucificado en la cruz. Porque el que vale, el digno de adoración, el digno de reconocimiento, solamente es Dios. Solamente es el Señor. Y cuando nosotros comenzamos a glorificar a Dios y experimentar lo que es vivir para su gloria, tu vida va a ser glorificada, tu vida va a ser dignificada, porque el Señor va a estar manifiesto a través de todo tu ser. Y ese es el punto clave. Hoy llegamos a otro punto que viene como una cadena, una secuencia de experiencias de la vida cristiana. Y ahora, este pasaje que vamos a estudiar hoy, Romanos capítulo 12, a partir del versículo 4, nos va a presentar el valor que tiene cada creyente dentro de lo que es la iglesia. Así que vamos a orar para pasar entonces al estudio de estos próximos 4 versículos. Señor, te agradecemos por esta oportunidad. Gracias porque hoy, una vez más, podemos ir a tu palabra para estudiarla. Queremos que abras nuestro entendimiento y que cales ahí en lo profundo de todo nuestro ser, de nuestro corazón, para que realmente podamos seguir experimentando esa transformación que tu palabra promete, que en aquel que un día comenzó va a ser perfeccionada, porque tú eres quien tomaste la iniciativa y tú vas a conducir nuestras vidas en ese proceso. Te pedimos que conforme a tus promesas en Cristo pueda hacerse una realidad en nosotros, el ir creciendo, madurando, siendo santificados, Señor, por tu gracia, por tu poder, por tu propósito en nuestra vida. Hoy reconocemos que no somos nada, y si algo somos, es por tu gracia que ha sido puesta en nuestras vidas. Gracias porque ese tesoro maravilloso del Evangelio
ha sido puesto en estas vasijas de barro inservible. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Romanos capítulo 12, a partir del versículo 4, comenzamos leyendo y dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y ahí continúa el desarrollo del pensamiento, pero hacemos una pausa. Lo primero, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Este pasaje de la Biblia, como otros más, usan como una analogía el cuerpo humano para referirse a la iglesia y a las funciones y a la dinámica que ocurre dentro de ella. Dice el texto que tiene muchos miembros un cuerpo y que no todos los miembros tienen la misma función. Esto aplicado a la iglesia nos está diciendo ya que Dios ha determinado que su iglesia funcione de la misma manera que funciona un cuerpo humano. No creo que haya que dedicar mucho tiempo a reflexionar en eso para darnos cuenta que hay un conjunto de miembros, un conjunto de sistemas, que todos ellos bien concatenados, unidos, sincronizados, logran lo que somos, ¿verdad? Entonces, como un solo ser, como un solo cuerpo, como una sola persona. De la misma manera, este texto nos está diciendo que la iglesia, los hermanos que van siendo añadidos a la fe de manera interdependiente, pueden llegar unidos a hacer una función similar a la del cuerpo humano, para moverse, desplazarse, trabajar, y en este caso, bueno, vamos a ver ahora todas las funciones con todos los resultados que de ellas proceden. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la idea central hasta este momento? La Biblia, este pasaje está diciendo que la iglesia es como similar a un cuerpo, y que en un cuerpo hay diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Continuamos entonces, y dice así el versículo 5. Así, es decir, de la misma manera, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muy interesante hacer énfasis ahí. He escuchado en muchas ocasiones que ante la queja, la crítica, el cuestionamiento de que una iglesia funciona de determinada manera, que hay personas a veces que no son personas dignas de estar allí, y a veces escucho a hermanos de la fe que con muy buen sentir, pero muy equivocados, dicen lo siguiente: mira, a la iglesia se va, pero no a mirar a las personas. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Y lo han dicho alguna vez? A la iglesia no se va a mirar a las personas. Tú vas a la iglesia a recibir, tú miras al frente, tú escuchas todo lo que se enseña, pero ese criterio es contrario a lo que está diciendo este pasaje de la Biblia. Es totalmente contrario. Miren cómo dice el texto: así nosotros, de la misma manera, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mi hermano con sus defectos, yo con mis defectos y asperezas. Dios nos llama a que vivamos con una cosmovisión de cuerpo, con una visión de cuerpo, como un solo cuerpo, teniéndonos a consideración como miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí viene la riqueza del vivir juntos y el compartir juntos. Aún en la flaqueza de mi hermano, aún en mi imperfección, el otro hermano es edificado. Al ejercitar la paciencia, al ejercitar el amor y todos los dones que vamos a ver descritos aquí, aún el imperfecto, que yo soy un imperfecto también, eso enriquece la iglesia, porque es la manera de hacerse visible la gracia de Dios a través de cada uno de los dones, actitudes, cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Así que es una bendición mi hermano imperfecto. Mis imperfecciones son una bendición, porque nos ayudan a crecer y madurar juntos. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Y cuando veamos cada don nos vamos a dar cuenta que no es simplemente para estar contentos con aquellos que funcionan de maravilla y que nos alegran el corazón. Vamos a estar viendo ahora
cada uno de los dones para ser visto en el contexto de los unos a los otros. Bien, entonces, dice el texto que han sido dados diferentes dones. De manera que teniendo diferentes dones, ¿quiénes? Cada miembro. ¿Qué son los dones? La palabra don en la Biblia de manera general significa regalo, un otorgamiento que se da incluso de manera inmerecida. Ahora, en este contexto, dones significa, es un regalo, algo que Dios ha puesto en ti para que sea dirigido en función, edificación, crecimiento de los demás. A eso se refiere con un don. Habilidades, cualidades, recursos, todo aquello que en ti pueda estar puesto en función de una necesidad o de la necesidad de alguien. Eso significa un don. Y dice el pasaje que han sido dados estos dones según la gracia que nos es dada. Nunca podemos perder de vista que si algo tenemos es porque ha sido dado. Son oportunidades divinas, son regalos divinos que nosotros hemos recibido, que no somos dueños de nuestras habilidades, que no somos dueños de nuestros recursos, sino que Dios los ha puesto con un propósito, el cuerpo, para que unos a otros puedan ser edificados. No solo vemos la gracia de Dios en nuestra justificación, sino que lo vemos también en ese proceso donde Dios pone habilidades para que esas habilidades puedan ser de bendición para otros. Algo más que se deriva de aquí es, todos necesitamos a todos los demás. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué creen? Eso es lo que está mostrando este pasaje. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, mis hermanos, vayamos a ver ahora la lista de dones que nos muestra este pasaje. Podemos decir que es exhaustiva, que solamente estos son los dones, habilidades que podemos tener. No, incluso dentro de esta lista puede haber como diferentes variaciones, derivaciones de muchas maneras en que nosotros podemos usar todas las habilidades naturales que tenemos para la edificación del cuerpo. Hoy nos vamos a concentrar en esta lista, aunque hay otras más, así como esta, similares en otros pasajes. En el libro de Efesios hay unos dones ministeriales donde se habla de apóstol, profeta, pastores y maestros, evangelistas. También encontramos en Corintios que hay una serie de manifestaciones que eventualmente fueron manifestadas en un momento de la historia de la redención, aunque entraríamos, que ese texto no lo vamos a estudiar ahora, quienes dicen que están vigentes, quienes dicen que no están vigentes, pero no vamos a entrar ahí en esos aspectos. Vamos a ver los dones funcionales que están presentes en este pasaje. Y Dios permita y llevemos como oración hoy que Dios nos lleve a descubrir con cuáles de ellos nosotros nos identificamos, para que podamos ser herramientas, instrumentos de Dios, aquí, ahora, el hoy, en este momento presente. Así que comenzamos con el primero. Dice así el pasaje: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahora comienza el primero, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bien, hablar de profecía, lo más probable es que lo primero que venga a la mente de muchos de nosotros sea esa capacidad de predecir el futuro. Porque esa palabra está muy asociada, aún en la cultura fuera de la Biblia, con predecir, presagiar cosas, eventos que pueden suceder o que van a suceder en un futuro, ya sea inmediato o más lejano. Pero cuando vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra profecía, debemos detenernos para no correr el riesgo de equivocarnos. ¿Por qué razón? Porque hoy hay un abuso, y me atrevo a decirlo con toda libertad, hay un abuso de la profecía. A tal punto que encontramos a muchas personas que se paran en el nombre de Dios diciendo sucesos que vendrán, que presagian sucesos que habrá en la vida de hermanos, y que realmente encontramos que a veces hay pura frustración en eso. Y siempre se va a buscar la manera de justificar
por qué no se cumplieron esas profecías. Entonces, por eso tenemos que hacer aclaración. Una, debemos tener en cuenta qué fue la profecía o qué es la profecía en la Biblia. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos muchas personas fueron levantadas por Dios para ser profetas de Dios, donde sus palabras todas fueron registradas en la Biblia. Ya eso nos da un elemento importante. Bien, un elemento de la profecía es el elemento legislativo. Dios levantó, por ejemplo, a Moisés como un profeta de él para traer la ley, para traer aquello que Dios planificaba, para aquello que Dios prescribía, para que el pueblo de Israel y todas las naciones pudieran saber cuál era su carácter y cuál era la manera de proceder delante de él. Otra sería la profecía pactual y mesiánica. ¿Cuál es esa? Bueno, todas las profecías que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que apuntan directamente o hacen alusiones indirectas a la venida del Mesías, a la venida de Cristo y con ella el nuevo pacto que se establecería, ya no por las obras de la ley, ya no con el sacrificio del templo, sino que en Cristo sería consumado todo lo que el Antiguo Testamento manifestaba, reflejaba, que apuntaba a la persona de Cristo. Otra manera más de observar es la profecía apocalíptica, y eran todos aquellos sucesos que a veces eran mostrados de manera muy simbólica, pero que apuntaban a momentos donde Dios de manera precisa iba a traer un juicio por el pecado, o de lo contrario, bendiciones por el arrepentimiento y la fe de las personas. Algo más también que encontramos es que en algunos momentos aparentemente hay profecías dadas directamente a personas, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero cuando miramos esos sucesos donde se profetizó sobre esas personas, todas fueron registradas en la Biblia, porque tenían relación directa, estrecha, con el progreso de la revelación y con el plan de salvación que Dios estaba elaborando. No tenía que ver con el color de la lavadora que se iba a comprar una hermana, ni tenía que ver con el color del carro que va a tener una persona, que esas son las profecías de hoy. Nada que ver con eso. Eran situaciones que tenían que ver directamente con la salvación y la redención. Entonces, cuando este pasaje dice profecía, vamos a leerlo otra vez. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, si ya tanto la profecía mesiánica, legislativa, los pactos o el pacto sobre todos los pactos, que es el de Cristo mesiánico, ya ha sido cumplido, si toda la revelación apocalíptica ha sido dada, ¿a qué profecía se refiere? Bueno, me atrevo con toda libertad a decir que única y exclusivamente a ser voz de Dios para anunciar lo que ya Dios ha revelado en su palabra como palabra revelada de Dios. Fíjense si es en el Antiguo Testamento muy cuidadoso cada profeta, y como incluso Moisés le dijo al pueblo, bueno, ¿ustedes quieren saber si un profeta es profeta de Dios? Si ese profeta tiene la presunción, el atrevimiento de hablar en mi nombre y no se cumple, ¿saben lo que podían hacer con aquel hombre? Podían apedrearlo y matarlo. ¿Se imaginan a cuánta gente habría que apedrear hoy que se levantan dando profecías que no se cumplen? Profecías particulares que no tienen que ver con el plan de redención. Porque es que ya ha sido cerrada la profecía. Ya ha sido cerrada la revelación. Así que, ¿qué significa hoy profetizar? Predicar la palabra de Dios. Tomar la palabra revelada y presentarla de manera tal que las personas puedan entenderla y que pueda arder el corazón de la persona. Por supuesto, con la intervención de Dios, pero porque ha sido dada la palabra de manera clara, aplicada, haciendo un llamado a responder a ella. Profeta no debe profetizar de una manera que contradiga la palabra de Dios. Hoy encontramos a muchos profetas incluso que en lo que dicen, y eso se ve mucho en internet, en muchos sitios, contradicen abiertamente la palabra de Dios. Ahora bien, si la profecía fuera una palabra divina que viene directamente de Dios, ¿por qué se pondría semejante regla? O sea, lo que estamos viendo ahora, porque realmente ya la profecía, la revelación ha sido dada.
y no hay otro significado, ni hay tampoco manifestaciones para nuestros asuntos particulares. Lo que necesitamos saber de Dios ya ha sido dado en su palabra. No hace falta nada más. No necesitamos para ser edificados el testimonio, y escuchen bien, de alguien que haya bajado al infierno, que haya subido al cielo, que haya regresado y que entonces venga diciendo lo que vio. Muchas personas, déjenme decir, que ha habido momentos donde muchos hermanos han corrido tras ese tipo de testimonios porque manifiestan cosas que todavía no hemos visto. Y mi pregunta ante eso es, ¿será avalado por la palabra de Dios ese tipo de manifestaciones? Cuando tenemos un hombre en la Biblia que dice que no sabe si fue llevado al tercer cielo en cuerpo, en espíritu, y le fueron dadas palabras que un hombre no puede mencionar. Y cuando da el testimonio no dice lo que vio, porque fue tan grande lo que vio que dice, no hay palabras para describir. Y Dios puso en él un aguijón para que no se exaltase. Y hoy encontramos muchos abusos con ese tema. Así que hoy, mis hermanos, un profeta puede ser un predicador. Puede ser tú, si Dios ha puesto en ti la carga, la pasión, si tu corazón sufre cuando tú ves tantas personas perdidas en el pecado y quedas callado y no te interesa indolentemente, posiblemente no tengas este don. Aunque todos somos llamados a sentir dolor por el pecador, pero el que tiene el don de profecía es aquel que no puede callar y aquel que tiene que presentar la palabra de Dios. Es aquel que hace reflexionar sobre la palabra de Dios. Veamos el segundo don. Bueno, un detalle que no podemos pasar por alto. Conforme a la medida de la fe. ¿Saben cómo se ha interpretado esto? Bueno, ¿saben quiénes profetizan? Aquellos que tienen mucha fe porque tienen una medida de fe grande. Eso no es lo que quiere decir el pasaje. Conforme a la medida, la palabra que se usa en el idioma original es la palabra análoga. Que sea análoga, similar, conforme. Otra palabra sería proporcional a la fe. ¿A qué fe? ¿A la tuya? No. Al llamado a la fe que Dios te ha dado. La idea es que la profecía tiene que estar conforme a la palabra, al mensaje que tú has recibido porque ha sido ya escrito en la palabra de Dios. Eso es la profecía. Y esa es la regla para medir la profecía. Así que esperemos que haya dentro de nosotros, en ese sentido, muchos hermanos con el don de profecía, que estén dispuestos a salir a Jesús María, a toda la ciudad de La Habana, a Cuba y más allá, si es necesario, para presentar la palabra de Dios. Amén. Veamos el segundo don. Dice aquí, o si de servicio, en servir. ¿Qué quiere decir servir? Bueno, las personas que tienen los dones de servicio son aquellas personas que son buenas para ver dónde hay una necesidad práctica funcional y esa persona dice, yo lo puedo resolver, yo lo puedo asumir. ¿Saben cómo se diferencia a veces cuando hemos estado en una junta, reunido un grupo de líderes y empezamos a hablar de un problema, de una situación, de la iglesia, de cómo encaminar la iglesia, y ahí se descubren rápidamente los dones? Rápidamente alguien que tiene el don de profecía, de predicar, de enseñanza, va a decir, la necesidad que yo estoy viendo en la iglesia es la necesidad de un discipulado. La necesidad que yo veo es que tenemos que organizar grupos para salir a evangelizar. Pero ¿saben el de servicio qué va a decir? El de servicio no ve esa necesidad. Dice, ¿saben que yo estoy viendo que si nosotros ponemos unas luces en la tercera planta, nos va a ayudar para cuando vayamos a hacer, ¿sabes que en la cocina hay tal situación? Ese es el don de servicio. Es aquel que ve, como yo siempre he dicho en broma, ve clavos y puntillas. El de profecía, el de enseñanza, ve el alma. Pero los dos son importantes. Los dos son indispensables en una iglesia. Con eso tiene que ver el don de servicio. Trabajan muy bien en equipo y no les interesa incluso servir en lugares visibles. Lo que les importa es trabajar donde haya una necesidad funcional, práctica. Seguimos y dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Bien, es aquella habilidad de tomar una información, en este caso la palabra de Dios, y a veces nos auxiliamos en el caso de aquellos que enseñan como yo, que no sé si decir ahora tengo el don de la enseñanza o no,
porque eso suena presuntuoso. Pero ¿qué se hace? ¿Qué se intenta hacer? Tomar la Biblia como la fuente principal de información. Te puedes nutrir también de libros, otras personas que han desarrollado un pensamiento cristiano a partir de la Biblia, y logras organizar una información. Logras prepararla de tal manera que pueda ser clara, asequible, aplicable y que pueda llamar al corazón de la iglesia, de los hermanos. Con eso tiene que ver la enseñanza. Este don es hacer que la verdad sea clara, entendible y aplicable. Bueno, ¿de qué manera se puede desarrollar un maestro en la iglesia? No necesariamente tiene que ser acá un domingo, sino hay muchas maneras de ejercer el don de maestro de la enseñanza. Una puede ser a través de grupos pequeños, que es un llamado que estamos haciendo e intentando crear grupos pequeños, donde alguien va a encabezar ese grupo y va a llevar un hilo de enseñanza dentro de ese grupo. Otros lo pueden hacer en grupos grandes y se sienten cómodos. Algunos los hacen con niños, que gracias a Dios en esta iglesia hoy tenemos un equipo de excelencia que trabaja con niños, enseñando a los niños. Algunos pueden hacerlo con personas de diferentes edades, de igual sexo. Ayer teníamos un tiempo con matrimonios en la iglesia donde de manera específica enseñábamos a un sector dentro de la iglesia. Bueno, y así de muchas maneras. Con eso tiene que ver el don de la enseñanza. Veamos el próximo, el que exhorta en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Hablábamos hace un rato al principio de las imperfecciones que podemos tener, de las debilidades, del pecado visible que puede haber en la congregación. Y la exhortación precisamente tiene que ver con alentar, amonestar, consolar, confortar, exigir, confrontar, convencer del error a aquel que se encuentra en una de esas características que ya acabamos de mencionar. Es ese hermano que quizás cuando menos tú lo esperas, cuando comienza a relacionarse contigo, te dice un día: a mí me parece que si tú llegaras más temprano a la reunión, mira, va a ser bueno que llegues temprano por esto, y ahí te empieza a mostrar el argumento. O es aquel hermano que dice: estoy orando por ti, porque veo que llegas y tu cara parece como un poquito estresada. Quizás es mi visión, pero me da la impresión. Ese es un hermano que tiene el don de exhortación, que está pendiente del alma, del corazón, del estado espiritual del otro. Y está deseoso, ansioso, por llegar a él de alguna manera, para poder alentarle, corregirle, animarle, consolarle, exigirle, si fuese necesario, con la palabra de Dios. Ese es el don de exhortación. Ahí entra también aquellos hermanos que se dedican al área de la consejería, aquellos hermanos que de manera planificada, oficial, crean un espacio, se hacen visibles para aconsejar a otros, porque se preparan en esa área para poder ahondar en los problemas que a veces tenemos y que necesitamos soluciones, y un tercero, alguien desde afuera, nos puede ayudar en ese problema. Pasamos al próximo. Dice así: el que reparte con liberalidad. ¿Qué significa repartir? Bueno, tiene varias acepciones la palabra en el idioma original que fue escrito. Puede ser entregar, compartir, comunicar, un beneficio material, dar. Tiene que ver con eso, tiene que ver con desprenderse de algo o manejar un recurso para que otros puedan ser saciados en medio de una necesidad. ¿Con qué actitud dice el texto que se debe dar? Con liberalidad. Significa con libertad, con alegría, con generosidad. Y hay hermanos que quizás se resalten más que otros en este don. Una, porque manejan un recurso que sea propiamente organizado de manera formal por la iglesia, o porque hacen de sus recursos propios una bendición para compartir con otros. Y con eso tiene que ver el don de repartir. Aquel que se goza, aquel que se alegra en dar de aquello que Dios le ha dado. Bien, el próximo dice así: el que preside con solicitud. ¿Qué significa presidir? Significa estar en la cabeza. Es aquella persona que guía, que es líder, que está al frente, precisamente
la palabra presidir se ilustra así en el texto original en el que fue escrito la Biblia. Es alguien que va adelante. Es alguien que va a la cabeza guiando, ocupándose de guiar, de orientar, de conducir, de restringir para que los asuntos no se vayan del cauce correcto. Los líderes son personas que tienen el don de hacer que la gente les siga. Por naturaleza son influyentes. Llegan a la vida de alguien, llegan a un grupo y posiblemente con mucha facilidad las personas lo vean y anclen gran parte de su proyección de vida en ese líder, porque es la persona que guía, que fácilmente puede influenciar la vida de otros. ¿Cómo debe hacerlo? Con solicitud, dice el texto. ¿Qué significa solicitud? Con velocidad, con rapidez, con prontitud, con fervor, con anhelo. Bueno, de hecho, el líder que es líder, una cualidad adherida, pegada, inherente a esa cualidad de liderazgo precisamente es esa, que va a tener energía, va a tener prontitud para hacer las cosas. Y por último, dice el texto, misericordia. ¿Dónde está? Dice, el que hace misericordia con alegría. El final del versículo 8. El que hace misericordia con alegría. Este es el don que tienen las personas que son movidas específicamente a trabajar con áreas de vulnerabilidad sensibles, con el pobre, con el enfermo, con el anciano, con el desvalido, con aquel que no se puede valer por sí mismo. Bueno, de ahí la palabra desvalido. Y necesita el apoyo de otro. Un don que manifiesta de manera muy especial, como todos, el amor de Dios encarnado. Es llegar a aquel que no te da nada, que posiblemente ni que pueda reconocer lo que tú vas a hacer con él, pero es entregarte para servir. Bueno, precisamente en estos días, cuando vino Amy, Rafael y Ana, han realizado un trabajo en esta área con ancianos. Tenemos en la iglesia también un ministerio dedicado a trabajar en esta área, donde hay ancianos enfermos, encamados, en silla de ruedas, y allí es llegar a ellos para saciar su necesidad, ya sea física, material, emocional, espiritual. Dice aquí el texto que el que lo hace debe hacerlo con alegría. Por supuesto, aquello que nosotros hagamos, hablando al buen cubano, a regañadiente, refunfuñando, como se diría el buen cubano, de mala gana, con pocos deseos, ¿realmente es un ministerio lo que vamos a hacer? No, por imposición vamos a cumplir con una responsabilidad, ¿verdad? Con alegría, con buena disposición. Bien, concluyendo ya con esta lista, Dios da estos dones para que sean expresados a través de áreas de servicio, de ministerios, ya sea en la iglesia de manera formal o de una manera espontánea y personal. Bien, Dios quiere que se establezcan canales en la iglesia particulares para que todos los que tengamos dones en diferentes áreas podamos estar involucrados, comprometidos en ofrecer a otros de aquello que ya Dios nos ha dado. Puede que un ministerio determinado requiera incluso de, vamos a decir, la unión, la combinación de varios de estos ministerios que acabamos de mencionar. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos los dones ya bien definidos en nuestra vida? A ver. Una hermana levanta la mano. Es importante. Pero si se percatan, hay titubeo a la hora de levantar la mano. ¿Sí o no? Hay temor con levantar la mano. Voy a hacer la pregunta otra vez. Si la levantas sin tenerlo claro, estás pecando, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos nuestros dones definidos? ¡Oh! Se convirtieron unos cuantos ahora. Bien, pero nos damos cuenta que todavía tenemos... Mire, levantamos la mano con miedo. Levantamos la mano con un poquito de miedo. Qué bueno que parte del ministerio,
que parte de la proyección que tengamos en un futuro inmediato, que puede ser mañana, sea que juntos, juntamente con el discipulado, que podamos ir descubriendo en qué áreas nosotros podemos servir. Para hacerlo en grupos pequeños, como ya decíamos, porque siempre pensamos en dones y estamos pensando en micrófonos, luces, audio. No. Este texto de la Biblia no nos está hablando de estar dentro de 4 paredes, nos está diciendo la vida del cristiano en comunidad, al caminar, al estar en tu centro de trabajo, donde quiera que tú estés, ¿verdad? Unos a los otros, edificándonos y sirviendo al mundo en nombre del Señor. Creo que es importante llevar como oración que juntos podamos descubrir entonces, para que en una próxima ocasión que hablemos de esto y digamos, bueno, ¿cuántos tienen definidos los dones? Vamos a hacer un ejercicio de cómo va a pasar. ¿Cómo lo vamos a hacer en ese momento? Cuando digamos, levanten las manos los que tienen bien definidos los dones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Todos vamos a hacerlo así, ¿verdad? Vamos a trabajar en esa área, si Dios lo permite. Bien, bueno, algunas ideas para descubrir los dones. Uno, lo primero que debemos hacer es evaluar nuestros propios corazones. ¿Qué es lo que más disfruto hacer? ¿Dónde con mayor facilidad yo observo que hay necesidades? Eso te puede, recuerda lo que decíamos al principio, unos piensan clavo, puntilla, martillo, otros piensan en el alma, en la enseñanza, el necesitado. Bueno, ¿dónde tú ves mayor necesidad? Cuando tú miras así, cierras tus ojos y piensas, la fe, el ministerio, el desarrollo de la iglesia, tú piensas, ¿dónde yo veo mayor necesidad? Lo más probable es que haciendo ese ejercicio comiences a descubrir dónde tú vas a ser bueno. Posiblemente descubras eso. Voy a otra sugerencia, la propia experiencia. Bueno, en tu caminar como cristiano, y posiblemente antes de llegar a Cristo, ¿en qué tú has sido bueno? ¿Qué has hecho con excelencia? ¿Qué lo haces con la ley del mínimo esfuerzo? ¿Qué haces con la ley del mínimo esfuerzo? Si yo tuviera que tocar la guitarra y cuando lo voy a tocar, así los dedos están rígidos, mira, vamos a dejarle tocar guitarra. La ley del mínimo esfuerzo es que tú haces las cosas ya prácticamente sin tener que esforzarte mucho ni pensarlo, aunque lleve estudio, lleve ejercitación, lleve perfeccionamiento, pero es aquello que se te da fácil. Piensa en tu experiencia, ¿qué se te da fácil en tu vida? Un tercer consejo, bueno, estudia las listas que se muestran en la Biblia, con la actitud correcta del corazón, porque hay algunos aspectos que parecen ser muy prominentes, grandes, que parecen merecer mucho reconocimiento y otros se ven pequeños. Y ahora vamos a hablar de eso al final. Entonces, mis hermanos, ahí tienen algunos consejos. Para cerrar, a la luz de lo que hemos hablado, voy a presentar palabras en contraste, que nos van a ayudar a cerrar todas las ideas que hemos visto. Bien, debemos tener en cuenta que no es lo mismo importancia que, vamos a decir, no es lo mismo aquellas cosas que parecen que son importantes a aquellas cosas que parecen deslumbrantes. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es más deslumbrante a los ojos del corazón y la mente humana? ¿Estar parado aquí con un micrófono o estar con una escoba barriendo? ¿Qué parece ser más deslumbrante? Estar parado con un micrófono. Pero cuando miramos el grado de importancia, ¿cuál es más importante? Todos son importantes. Entonces, nunca debemos confundir importancia con relevancia. O vamos a decir, no es la palabra relevancia porque es relevante, con el ser, el buscar o pensar que lo deslumbrante es lo importante. Todo por pequeño que sea, la analogía del cuerpo. ¿Qué es más importante en mi cuerpo? ¿Este brazo o una pestaña? Todo es importante. Y eso lo describe otro pasaje de la Biblia que está en Corintios y lo dice de esa manera. Todo es importante. Otro más. No es lo mismo tener la visión de edificar que tener la visión de impresionar. Y ahí luchamos con el corazón. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
Yo puedo estar parado aquí hoy y allí en lo secreto de mi mente y mi corazón puede estar el deseo de impresionar y no de edificar. Una buena pregunta sería, ¿qué veo delante? ¿Hermanos de la fe y amigos necesitados de la palabra de Dios? ¿O yo estoy viendo delante de mí un público que ahorita me puede decir, ¿qué? ¿Cómo me gustó lo que hiciste? Pero la línea es delgada. Dígame si no es delgada. Con lo engañoso de nuestro corazón, no es lo mismo edificar que impresionar. Otro contraste. No es lo mismo servir de manera casual, eventual, circunstancial, que de una manera programada, planificada, donde yo me capacito y me entreno para realizar esa obra. Es muy probable que a través de la vida muchas cosas se den de manera casual, eventual, y hagamos algo. Pero cuando miramos este pasaje de la Biblia, ¿a qué nos llama? ¿A hacer las cosas de manera eventual, casual? ¿O que descubramos nuestro don y lo hagamos planificado, programado? ¿Qué creen ustedes? La segunda, ¿verdad? Y por último, podemos hacer las cosas de manera improvisada o la podemos hacer de una manera capacitada. Hoy yo estoy, por ejemplo, parado acá enseñando, en mi propia experiencia, 1 hora de conferencia, de predicación, para mí, desde mi experiencia, lleva años de preparación. Eso no surge solo. Es como alguien dijo, hablando de liderazgo, nadie se hace campeón en el cuadrilátero. Cuando tú ves que alguien golpeó y dio knockout y alguien cae al suelo, ese no se hizo campeón ahí arriba, ese se hizo campeón en su área de entrenamiento. Años y años de disciplina, de sentarse a la mesa y limitarse en lo que va a comer. Ahí se hace el campeón. Igualmente sucede entre nosotros. Queremos tener un don que pueda ser eficaz con excelencia, tenemos que equiparnos, tenemos que prepararnos. Desde el momento que yo diga, Dios me va a dar lo que yo voy a decir, mire, estoy siendo un necio, porque cuando voy a la Biblia, tengo que entender que lo que Dios me va a decir está aquí. ¿Está aquí? No me lo va a decir audiblemente al oído. Entonces, de esta manera estamos terminando. Hoy nos hemos extendido un poco más porque empezamos un poquito más tarde. Estoy justificando mi dilatación en el tiempo. Pero yo creo que es bueno lo que hemos hablado, importante porque es la palabra de Dios. Nos llevamos como oración hoy el que cada uno de nosotros va a estar orando y pensando cómo, Señor, yo puedo impartir vida de la misma manera que he recibido de tu vida. ¿De qué manera yo puedo traer salvación a otros? De la manera que tú has traído la salvación a mí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu palabra ha sido estudiada en esta mañana. Señor, aquellas cosas que hemos dicho, explicado, aplicado, que realmente están a tono, en armonía con la esencia del significado de este pasaje, haz que pueda quedar allí en la mente de mis hermanos y de aquellos que también nos visitan. Señor, queremos disfrutar del cuerpo de Cristo. Queremos mirar a nuestros hermanos como miembros los unos de los otros. Queremos mirar a nuestros hermanos como una bendición para nuestras vidas, ya sea que tengamos que servirles o que seamos servidos por ellos. Queremos disfrutar, Señor, de los dones que tú has puesto en nosotros. En tus manos estamos. Danos la visión de cuerpo, no la visión de islas de alguien que viene como consumidor solamente a escuchar, a ser guiado en la alabanza sin importarle el resto de los que están aquí. Enséñanos a vivir vida en comunidad, en una comunidad de gracia, donde tu gracia, tu misericordia, tu amor y tus dones puestos en nosotros puedan estar edificando a tu iglesia. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.